Nuevamente le damos gracias a Dios que nos ha dado la vida y la oportunidad de este día más, y especialmente, bueno, pues poder nuevamente estar con ustedes para este tema, ¿verdad?, que se ha escogido de panorama del Antiguo Testamento. Y decíamos ayer que, bueno, es en realidad muy corto el tiempo que tenemos para poder ver todo lo que el Antiguo Testamento enseña, ¿verdad? Pero al menos escogimos esta manera de estudiar este tema, hermanos, y tiene que ver con los periodos, ¿verdad?, que abarca el Antiguo Testamento. Es decir, estamos estudiándolo de manera cronológica, ¿verdad? De acuerdo a cómo las cosas fueron sucediendo desde la creación hasta que se termine el Antiguo Testamento. Y el día de ayer, bueno, pusimos este cuadrito que está ahora aquí, ¿verdad?, en la diapositiva, donde dijimos, bueno, que ahí están todos los periodos del Antiguo Testamento, que empieza con la creación y, bueno, pues termina con el periodo de restauración y el periodo intertestamentario. El día de ayer vimos los dos primeros periodos, el periodo de la creación, que dijimos que abarcaba 6 días naturales, 6 días de 24 horas, y que esos 6 días no pueden ser días de años, ¿verdad? No son miles ni millones de años. Y hay algunas razones para ello. La primera razón es que la palabra hebrea para día es una sola palabra, es la palabra yom, Y-O-M, yom. Y esa palabra, siempre que está acompañada de un número, siempre aparece o siempre significa 24 horas, días de 24 horas. Lo tenemos también cuando Dios da la ley al pueblo de Dios en Éxodo, capítulo 20, cuando se les dice 6 días trabajarás, mas el séptimo debes de reposar, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra. Así que ahí es claro que Dios estaba hablando de días de 24 horas, no de millones de años. Además, si la vegetación fue hecha el tercer día, si los días son de millones de años, entonces las noches también serían de billones de años. ¿Y puede la vegetación sobrevivir en la oscuridad? ¿Puede la vegetación sobrevivir sin la luz del sol? No, no se puede. Así que no podría ser de ninguna manera días de millones de años. ¿Ok? Pero bueno, ese es otro asunto. Luego vimos el periodo antediluviano, donde lo principal que vimos fue cómo el hombre y la mujer pecaron delante de Dios, y cómo, hermanos, ese pecado empezó a influir en todas las generaciones que siguieron. Vimos, por ejemplo, el caso de Caín, ¿verdad? Que dijimos que pues es la primera muestra que el pecado, una vez que entró en el mundo, empezó a contagiar a todos, no porque heredemos el pecado, sino porque somos influenciados por el pecado. Así que Caín fue ese primero que la Biblia habla de él, ¿verdad? Obviamente debió de haber habido muchas cosas antes de eso, ¿no? Pero vimos cómo todos los descendientes de Caín no adoraron a Dios, mientras que todos los descendientes de Set, ellos eran hombres que invocaban el nombre de Jehová. Y al mismo tiempo corrieron esas dos generaciones, pero con el paso de los años, cuando llegamos a Génesis capítulo 6, bueno, sucedió una gran tragedia. La tragedia fue que los descendientes de Caín, los que son llamados ahí hijos de los hombres, se empezaron a unir con los descendientes de Set, a los que la Biblia les llama los hijos de Dios. Y como consecuencia, hermanos, la maldad vino sobre la tierra, y una maldad tan extrema que dice Dios que le dolió en su corazón haber creado al hombre, y se arrepintió inclusive, lo que habla de el profundo dolor, la tristeza y la decepción que Dios sufrió al ver que su creación, que había sido hecha perfecta, pues se había contaminado con el pecado. Y entonces Dios trajo un diluvio para traer un juicio sobre la tierra. Así que eso fue lo que vimos ayer a grandes rasgos. Pero el día de hoy, hermanos, en esta primera sección vamos a tratar de ver estos 3 periodos. Periodo postdiluviano, es decir, qué sucedió después del diluvio. Y luego veremos el periodo patriarcal, y luego intentaremos ver también el periodo de la esclavitud egipcia. ¿Sí? Igual aquí están las citas, hermanos, donde viene el registro de cada una de esas cosas, y cada uno de esos periodos, y también la cantidad de años que duraron esos periodos, ¿verdad? Y váyale sumando para que al final
podamos llegar a saber hasta el nacimiento de Jesús, cuántos años aproximadamente habían transcurrido desde la creación, ¿ok? Así que entonces, fíjense hermanos, el periodo postdiluviano está ahí desde Génesis capítulo 8, verso 21, hasta Génesis 11, 32, y dura 367 años. Así que estos tres periodos son los que vamos a intentar ver el día de hoy. Así que fíjense hermanos, todo esto que está aquí, desde el periodo postdiluviano, el periodo patriarcal y el periodo de la esclavitud egipcia, si uno lo ve así simplemente y uno lee todo el libro de Génesis y uno lee el Éxodo hasta el capítulo 12, que es cuando Israel sale de Egipto, pues hay una serie de historias, narraciones, lo que vivieron los personajes que están mencionados ahí, pero más que ser solamente o simplemente una narración, hermanos, hay mucho más allí. En realidad, todo eso, hermanos, es el registro, además de ser un registro histórico que nos da fechas, que nos da años, que nos da genealogías, nombres, etcétera. Todo eso en realidad es parte del plan de Dios. Ayer veíamos cómo cuando el hombre fue creado perfecto, el pecado entró y Dios levantó una primera promesa de redención. Y a partir de allí, hermanos, fíjese, todo lo que está registrado en el Antiguo Testamento, todo está relacionado con el plan de Dios para redimir al hombre, ¿sí? Así que mire, la Biblia no es un libro de ciencia, ¿ok? La Biblia no es un libro de historia. La Biblia no es un libro de sociología, de antropología o de bueno, se me fue la otra palabra que iba a decir, pero no es nada de eso. Toca muchos temas referentes a eso, pero el plan de Dios, hermanos, al dejarnos el Antiguo Testamento, es enseñarnos el plan que Él hizo desde la creación, cuando el hombre cayó, hermanos, en pecado, cómo desarrolló ese plan que Él había hecho desde la eternidad inclusive, ¿sí? Y cómo se desarrolló hasta que Jesús nació. Y el plan de Dios de redimir al hombre se cumplió. Por eso, ese es el propósito que realmente tienen todos estos registros que tenemos aquí dentro de estos tres periodos, ¿no? Así que se puede decir que el plan de Dios aquí continuó. Así que aquí presentamos el plan de Dios en esos tres periodos. Primero, el periodo postdiluviano, que ya dijimos duró 367 años, el periodo patriarcal, que duró 215 años, y la esclavitud egipcia, que duró 430 años, hermanos. En esos tres periodos, fíjense, en esos 367 más 215 más 430, hay alrededor de 1000 años. Bueno, en ese tiempo, hermanos, el plan que Dios había hecho para redimir al hombre se siguió construyendo, ¿sí? Paso a paso, paulatinamente, en toda esta historia que se desarrolló en el Antiguo Testamento. Y mire, veamos primeramente aquí el periodo postdiluviano. ¿Qué encontramos en ese periodo postdiluviano? Bueno, pues básicamente encontramos, hermanos, algunos eventos que van a estar relacionados principalmente con Noé y con sus hijos. Eso es básicamente lo que encontramos allí. Y obviamente también van a aparecer aquí los descendientes de sus hijos, de Noé y de los hijos de Noé, y cómo se fueron formando las naciones, cómo se fueron formando los países, cómo se fueron formando las lenguas, inclusive del ser humano, hasta que finalmente, hermanos, lleguemos a un punto culminante, bien importante, hermanos, en el plan de Dios para la redención. Mire, ¿qué pasó después del diluvio? Bueno, mire, vamos ahí a la Biblia, ahí vamos a ver algunos textos, hermanos. Si el día de ayer leímos poquitos textos, pues tal vez hoy vamos a leer un poquito más, pero van a ser más espaciados, ¿verdad? Porque hay mucho que en medio que definitivamente no lo vamos a poder ver aquí. Pero mire, en el capítulo 8, verso 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. ¿Sí? ¿Cuándo pasó eso? Hermanos, cuando Noé y su familia
Y todos los animalitos que había metido en el arca Dios salieron del arca después del diluvio. Por eso aquí empieza el período postdiluviano. Así que fíjese, el diluvio empezó con la obediencia de Noé entrando en el arca como Dios se lo había mandado. ¿Sí? Pero, hermanos, el diluvio terminó con una adoración voluntaria de Noé a Dios. Esta adoración que hace aquí, haciendo un altar y sacrificando animales, bueno, recordemos que esta es la era patriarcal. Así que aquí se adora a Dios sacrificando animales. Así que él voluntariamente hizo esto, ¿sí? Si usted fuera Noé, tal vez hubiera hecho lo mismo. ¿Por qué? Y pues en agradecimiento a Dios por haberlo librado de toda aquella generación maligna, ¿verdad? Por haberlo salvado de las aguas del diluvio. Noé sabía que toda la generación de su tiempo había perecido ahí. Así que tal vez en agradecimiento, hermanos, y seguramente en reconocimiento a lo que Dios había hecho, Noé sale del arca adorando a Dios. ¿Ok? Así que ahí empieza ese periodo postdiluviano, y el verso 21 dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Dios, hermanos, hace aquí dos cosas. Primero, se agrada del sacrificio que Noé le estaba presentando, ¿sí? Percibió Jehová olor grato. Pero luego dice que él no va a volver a destruir la tierra con agua, con un diluvio como lo hizo. Y la razón, dice, porque sé que el intento del corazón del hombre, es decir, el deseo del corazón del hombre es malo. ¿Desde dónde dice? Desde la juventud, ¿verdad? Dios sabía que si bien había podido librar de la destrucción a Noé y a sus hijos, él sabía que iban a venir otras generaciones y que esas generaciones, o los hijos de Noé, cuando nacieran, iban a nacer sin pecado, porque van a ser hechos a imagen y semejanza de Dios, como veíamos ayer. Pero eventualmente, hermanos, el pecado iba a reinar otra vez en el mundo, e inevitablemente al llegar a la juventud, Dios iba a volver a ser responsables de pecado a los descendientes de los hijos de Noé. Y así pasó, así pasó. Así que este versículo nos ayuda a nosotros para saber que desde ese tiempo, hermanos, ¿sí? Dios siempre ha reconocido a las personas como pecadoras cuando llegan a la juventud. Es decir, cuando ya hay un conocimiento de lo bueno y lo malo, ¿sí? No cuando somos niños, porque siendo niños, hermanos, le pertenecemos al Señor y además, hermanos, no heredamos el pecado de ninguna manera. Así que, dice Dios, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío, el calor, etc. Así que Dios asegura, hermanos, que no va a volver a destruir la tierra con agua. Dios asegura que, hermanos, el ciclo de la vida va a continuar como era antes. Y hace Dios con Noé un pacto que está ahí en el capítulo 9 de Génesis. ¿Y en qué consistía ese pacto? Además de no volver a destruir la tierra con agua, hermanos, es un pacto que abarca muchas cosas, pero lo principal es el asegurarle a Noé y a su familia que no va a volver a haber otro diluvio. ¿Y cómo selló Dios ese pacto, hermanos? ¿Con qué? Con el arco iris, ¿verdad? Tristemente hoy se usa para otras cosas, ¿verdad? Pero cuando usted ve el arco iris en el cielo, hermana, no piense en eso. Piense más bien en lo que Dios prometió a través de eso. Dios lo puso ahí para que los seres humanos entendamos que Él no va a volver a destruir la tierra con un diluvio. Pero el apóstol Pedro nos dice que el cielo y la tierra que ahora permanecen no va a ser destruido otra vez por agua, pero sí por el fuego, cuando Dios determine el fin de todo esto, ¿no? Así que entonces, pero miren, algo bien curioso que pasó aquí, hermanos, es lo que se cuenta en el capítulo 9, verso 18 en adelante, ¿sí? Fíjese lo que dice el verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam, dice, es el padre de Canaán. Pero luego dice el verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino
¿Y qué pasó? Verso 21. ¿Qué pasó con Noé? Se embriagó. Ese es el primer error. ¿Cómo pudo, fíjense en esto, hermanos, cómo pudo un hombre que fue capaz de soportar toda la presión social de una generación mala y que fue capaz de mantenerse libre de todo eso, cómo pudo un hombre que fue obediente a Dios aun cuando todos los demás eran desobedientes a Dios, a pesar de eso caer en el problema del vino? Porque se embriagó, ¿sí? ¿Cuántos años? Aquí ya no era una persona mayor. Así que si pensamos que porque llegamos a viejos no tenemos la posibilidad de caer, nos equivocamos. Aún siendo personas mayores, aún siendo adultos mayores, estamos en la posibilidad de fallarle a Dios, aunque toda nuestra vida hayamos sido obedientes a Dios. Porque esto no se acaba hasta que se acaba, hermanos. ¿Sí? Ahora, ¿saben qué terminó, qué consecuencias hubo de este pecado de Noé de la embriaguez? Hermanos, hubo un problema inclusive de índole sexual aquí. ¿Sí? Fíjese lo que pasó. Fíjese lo que pasó. Dice, y estaba descubierto, se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y le dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Hay muchos comentarios con respecto a qué se refiere aquí con eso de que cambió la desnudez de su padre. ¿Sí? En la misma frase, desnudez o ver la desnudez, más tarde en el libro de Levítico, cuando Dios da la ley, se va a referir a tener relaciones sexuales. Así que algunos piensan que aquí Cam violó a su propio padre. Yo no sé si sea así o no, la verdad, no lo conozco al 100%, pero lo que haya sido, lo cierto es que aquí, si solamente fue que lo vio, aquí había morbo de por medio, porque él viene y se lo cuenta a sus hermanos, ¿sí? De repente, ustedes, hermanas, me van a entender mejor esto. De repente ustedes, hermanas, alguna hermanita se descuida, ¿verdad?, en la manera en que está sentada. ¿Y qué hacen ustedes? Así discretamente van, hermana, siéntese bien, ¿verdad? O páguese la falda, o cúbrase ahí, ¿verdad? Porque sin darse cuenta pasa eso, ¿verdad? Entonces, no hacen que le dicen a la otra, ir aquella, no hacen eso, ¿verdad? No, porque pues se trata de algo vergonzoso. Así que si aquí solamente fue algo que consistió solamente en que lo vio, sin embargo él actuó morbosamente. Debió él mismo de haber ido y cubrir a su papá y se acababa el problema. Es más, ni siquiera tenía que andarle diciendo a sus hermanos. Lo que haya sido, lo cierto es que aquí hubo morbo, tal vez es otra cosa que decíamos, pero ¿por qué lo sabemos? Porque fíjense lo que viene después. Verso 24, despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. ¿Sí? Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y luego bendijo a Sem y a Jafet también. ¿Por qué maldecir al hijo de Cam? Hay otros que dicen, bueno, no fue Cam, fue Canaán, ¿verdad? No sé, honestamente. Pero Noé, hermanos, maldijo al hijo de Cam, lo cual implica que efectivamente hubo algo ahí malo. ¿Pero qué causó eso? La embriaguez. ¿Se fija entonces cómo un pecado puede traer otro mayor? Entonces no nos descuidemos. Así que eso fue lo que pasó con Noé. Pero luego, hermanos, la Biblia en el capítulo 10 nos habla de los descendientes de los hijos de Noé. No lo vamos a leer todo esto, pero usted puede encontrar, mire, por ejemplo, que en el capítulo 10, verso 2 dice, los hijos de Jafet. Y luego menciona un montón. Y luego en el verso 6, fíjese, los hijos de Cam. Y luego hasta el verso 22, los hijos de Sem. ¿Ok? Entonces, aquí, hermanos, se describe a toda una generación que vino después del diluvio. Cada uno de ellos, hermanos. ¿Sí? Y fíjese, en el caso de Sem,
se hace todavía una descripción mayor en el capítulo 11, verso 10. Vean ahora el capítulo 11, verso 10. Dice, estas son las generaciones de Sem. De Sem, hermanos, yo se lo voy a leer aquí, se lo voy a decir así muy rápido nada más, pero Sem, ¿de quién era hijo? Para que no se me pierda. De Noé, ¿verdad? De Noé. De Sem nació Arfaxad, y de Arfaxad nació Sala. De Sala nació Eber. De Eber nació Peleg. De Peleg nació Reu. Y de Reu nació Serug. De Serug nació Nacor. Y de Nacor nació Taré. Y de Taré, ¿quién cree que nació? Abraham. Fíjese en el verso 25. Y vivió Nacor después que engendró a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. ¿Sí? Así que mire, este periodo postdiluviano, los personajes son Noé, con esto que vimos, sus hijos con sus descendientes, hermanos, y dentro de ellos destaca Sem y sus descendientes, porque de Sem es de donde va a nacer Abraham. ¿Sí? Ahora, un evento importante ahí en ese periodo postdiluviano, fíjense hermanos, ahorita decíamos que ese periodo postdiluviano tuvo una duración de 367 años. En esos 367 años, hermanos, vivieron todos estos que mencionamos, descendientes de Sem. Todos estos los hijos de Cam, todos estos los hijos de Jafet. ¿Sí? Pero ¿qué pasó con ellos? Bueno, mire, el capítulo 11 nos enseña algo más que pasó aquí y que sin duda lo conocemos. Dice que tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, ¿verdad? Génesis 11:1. ¿Qué significa eso, hermanos? Que tenían una sola lengua y unas mismas palabras. Que todos hablaban el mismo idioma. Lo interesante es ver qué idioma sería este, hermano Gelacio. Los judíos, ¿qué creen que dice? Que el hebreo, ¿verdad? No sé, quién sabe, ¿verdad? Pero había un solo idioma. Todo el mundo podía entenderse, ¿ok? Esto es natural, porque de alguna manera todos descendieron de Noé y de sus 3 hijos, los cuales sin duda alguna hablaban un mismo idioma, pertenecían a una misma familia. Y si todos los descendientes que vinieron después del diluvio descendieron de esas 3 familias, entonces era natural que hablaran una misma lengua. Pero ese no era el problema. El problema es otro aquí. Fíjese lo que pasó. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cozamos con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Así que dice el 5 que descendió Jehová y Jehová dijo, he aquí el pueblo es uno y todos tienen una sola lengua y nada les va a hacer desistir de lo que planean. ¿Qué planeaban, hermanos? Planeaban hacer una torre, quedarse ahí, hacerse de un nombre, tal vez construir una gran ciudad. Pero ¿saben cuál era el problema aquí? ¿Por qué a Dios no le gustó eso? Número 1, primero, porque Dios les había dicho que llenaran la tierra, que fueran por toda la tierra para establecerse, y en cambio ellos querían quedarse en un solo lugar. Número 2, ¿por qué una torre? Algunos piensan que porque estaban pensando, algunos creen que porque estaban pensando en que si venía otro diluvio, si se subían a la torre entonces no perecerían. Creo que eso es muy poco probable porque hubieran hecho esa torre en la montaña y no en la llanura, y aquí dice que le hicieron en una llanura. Más bien, hermanos, eran ese tipo de monumentos que de repente vemos que la arqueología descubre que los antiguos hacían en honor de algo. Tal vez ellos estaban pensando hacer esa torre como una señal de lo que eran ellos y del pueblo que eran, y querían hacerse de un nombre, querían hacerse famosos, ser poderosos, cuando la orden de Dios era que se esparcieran por toda la tierra. Pero ellos no lo quisieron hacer. Así que Dios vio que ellos tenían esta oportunidad, que estos tenían esa posibilidad de hacer esto porque eran uno solo, estaban unidos, y qué fácil es unirse para lo malo, ¿verdad?
pero qué difícil unirse para lo bueno. Así que entonces Dios decide en el verso 7 descender y confundir la lengua para que ninguno de ellos entienda el habla. Y mire, fíjese a dónde quiero llegar. Así que así dice el verso 8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y este, hermanos, es el origen de las lenguas antiguas, obviamente. Pero también es el origen de las naciones, porque obviamente los que hablaban una lengua siguieron juntos, los que hablaron otra lengua siguieron juntos y se fueron esparciendo hasta que se formaron todas las naciones que se pudieron haber desarrollado en estos 367 años. ¿Ok? ¿Cuántos años tiene Aguascalientes, hermanos? ¿Tienen idea? Bueno, ¿cuántos pueblos pudieron haber surgido en todo ese tiempo desde que existe Aguascalientes, simplemente alrededor de aquí? Así que imagínense cuántas naciones, cuántos pueblos se establecieron durante todo ese tiempo. ¿Sí? Así que no es un tiempo corto, pero tampoco es un tiempo muy largo, pero sí el tiempo suficiente para que hubiera naciones en el mundo. ¿Sí? Obviamente todo esto se está desarrollando ahí en esa parte de Sumeria, ¿verdad? Ahí donde Abraham creció. Así que entonces, ahí, hermanos, viene ese periodo postdiluviano. ¿Qué se buscaba aquí, hermanos? Bueno, preservar, hermanos, preservar la simiente, los que descendieron desde Set, ¿ok? Y luego continuaron hasta Noé, y después de Noé, Sem, y todos los que nacieron después de Sem, porque de esa línea de Sem es donde Dios va ahora a hacer esto, hermanos. Ahora Dios va a escoger a un hombre llamado Abraham. Fíjense en esta parte. Bueno, ya me pasé. Bueno, creo que no. Aquí está. ¿Sí? Dios va a elegir a este hombre llamado Abraham, hermanos, para de ahí traer al Cristo. ¿Sí? Pero todo empieza, hermanos, con toda la humanidad que surgió después del diluvio. Todos los descendientes de los hijos de Noé. ¿Sí? Pero luego, hermanos, hagan de cuenta que Dios, de toda esa humanidad, escogió solamente a Sem, para que de sus descendientes de Sem, luego escogiera a un hombre, a Abraham. Así que la historia ahí de Génesis 11, donde se relatan todos los descendientes de Sem, no es solamente la genealogía de Sem, más bien es el registro de cómo Dios protegió a toda una descendencia que procedía desde Set, el hijo de Adán, y que había llegado esa descendencia hasta Noé. Pero de Noé no escogió ni a Cam ni a Jafet, escogió a Sem, y a través de Sem, hermanos, llegar hasta Abraham. ¿Sí? Por eso el capítulo 11 es todo eso.